Bueno, vamos a empezar entonces con el periodo de la adultez. A ver si lo puedo poner en modo presentación. Un momento, compartir, que no me deja acá. Profe, puede ser como se dice, interminabilidad, puede ser algo así la palabra. ¿El concepto? Sí, El concepto es desarrollo marco, se quedó pensando, recién estábamos sí. planteando cuál es el concepto clave para analizar la adultez. El concepto clave es el rendimiento motor, ¿sí? Bien, allá vamos entonces. La adultez. La adultez es el periodo que continúa a la adolescencia. Lo importante es marcar, esto no lo dijimos recién, cuándo es que termina la adolescencia. Nosotros marcamos el fin de la adolescencia desde lo biológico a partir de la osificación, es decir, cuando no hay más cartílago de crecimiento en los distintos huesos del ser humano, pero también hay otro parámetro, que este es el concepto que yo les mencioné cuando empezamos con el concepto de adolescencia y no lo mencionamos en ese periodo, que es la exogamia. ¿Qué es la exogamia? La exogamia es el parámetro psicosocial para decir que alguien dejó de ser un adolescente y se convirtió en un adulto. ¿Qué es la exogamia? Exo quiere decir fuera, gamia viene de familia. Decimos que alguien se convierte en un adulto desde la perspectiva psicosocial cuando logra irse a vivir fuera de su familia de origen. Para que esto sea posible, es necesario que esa persona, en primer lugar, haya logrado no solamente la autonomía moral, que la viene desarrollando desde los 9 años en adelante, sino que haya logrado la autonomía económica, es decir, que pueda valerse por sí mismo, que pueda mantenerse, que pueda haber definido un proyecto de vida, es decir, por lo menos en ese momento, ¿qué voy a hacer con mi vida? Voy a trabajar, voy a estudiar, voy a trabajar y voy a estudiar, voy a formar un vínculo con alguien. Bien, es decir, ¿cuál es mi proyecto de vida? Y el tercer elemento que plantean los psicólogos que investigan sobre este tema es también referido a la identidad sexual. Es decir, que para hacer una buena entrada en la adultez, la adolescencia debería haberle permitido a ese sujeto, mientras que va realizando un ajustes en su personalidad y en su identidad, definir o ir aproximándose a una definición de su identidad sexual. Es decir, si esa persona va a ser homo, hetero, bi, bien, trans, es decir, las múltiples diversidades sexuales. Por eso también, esto me olvidé de comentarles, en la clase de adolescencia ustedes tienen muchísima información sobre no solamente el desarrollo psicosexual, sino también sobre distintas estrategias para la educación sexual integral que tanto contribuyen a la posibilidad de análisis de qué manera incide la aceptación y la definición de mi identidad sexual respecto de mi personalidad y de mi entrada en la adultez. Bueno, entonces dicho esto, cuando alguien es un adulto, no solamente cuando se termina de osificar, porque puede cumplir 25 años y puede estar terminado de osificar, pero si sigue viviendo hasta los 40 en la casa con sus padres, es un adulto biológicamente, pero no funciona como un adulto. ¿Por qué no funciona como un adulto? Porque está comprobado también por la psicología que mientras que uno vive con los padres, el rol que le corresponde es el de hijo. Y entonces ustedes me van a decir, bueno, pero yo vivo en mi casa, tengo 30, vivo en mi casa, aporto y mantengo, contribuyo a que se mantenga la casa. Sí, pero el lugar donde está la heladera lo sigue definiendo tus padres. En general, lo que se cocina, se compra y el servicio de telefonía que tiene o no tiene tu casa, de internet que tiene o no tiene tu casa, en general, lo definen tus padres o te lleva a una discusión muy grande, porque justamente en esta simetría de roles, cuando uno vive con quienes son sus padres, el rol que le compete en ese vínculo es el de ser hijo. ¿Mm? No solamente por una cuestión económica, sino por una cuestión vincular, de afectos, de roles, de respetos, de decisiones.
Entonces, para que esta persona que ya cumplió los 25 años o antes se convierta en un adulto, o a partir de los 25 años o antes se convierte en un adulto, es necesario que esta persona comience a ser una persona autónoma en la plenitud de su significado. Es decir, una persona, ser un adulto es hacerse cargo de sí mismo. ¿Mm? En todos los aspectos, en lo biológico, en lo psicológico, en lo social, en lo vincular, en todo. ¿Mm? Bien. ¿Qué se dice además respecto de la adultez? Que hasta ahora se viene diciendo que es la etapa más larga de la vida. Muchos están diciendo, como acá con esta edad, acá con estos 65 años tenemos un conflicto que ahora se los voy a aclarar. Muchos están diciendo que la adultez empieza a los 25 y están marcando el fin a los 60. Y entonces para aquellos que terminan a los 60 dicen que la vejez le viene compitiendo cabeza a cabeza con la adultez, porque si pensamos que la vejez y la adultez mayor empieza a los 60 y somos capaces de vivir hasta los 100, muchos dicen que podemos empezar a ver a la vejez también como una de las etapas más largas de nuestra vida. Y eso va a depender de la expectativa de vida que tenemos al nacer. ¿Qué es la expectativa o la esperanza de vida? La cantidad de años que estadísticamente se piensa que alguien puede vivir. Por ejemplo, en la Argentina, la expectativa de vida para los hombres es de 73 años, es decir, hay hombres que van a vivir mucho más y hay hombres que van a vivir menos. Y la expectativa de vida para las mujeres es de 80 años. Fíjense que hay las mujeres somos más longevas. Y esto lo vamos a ver cuando analicemos la semana próxima, seguramente vejez. Lo que vamos a ver es que las mujeres vivimos más años, pero también la cantidad de años que vivimos lo solemos vivir con menor calidad de vida. ¿Por qué? Porque las mujeres nos vemos más, los hombres se mueren antes, pero se mueren con menos enfermedades. Las mujeres nos morimos después, pero los años de sobrevida que tenemos, hay otro indicador que se llama esperanza de vida saludable, que es la cantidad de años que uno puede vivir sin enfermedades. Por ejemplo, se calcula que los hombres pueden vivir 63 años sin enfermedades y las mujeres 68 años sin enfermedades, pero que a partir de ese momento las mujeres viven muchos más años, pero esos años los viven con enfermedades, ¿sí? Es lo que se llama expectativa de vida saludable. Bueno, esa cantidad de 40 años el ser humano va pasando por cambios muy importantes, y por eso es lo que nos lleva a pensar en 3 etapas. La primera etapa la vamos a llamar adultez inicial, que es entre los 25 y los 35, es decir, dura 10 años. La adultez media la vamos a considerar entre 35 y 50, ¿sí? Es decir, dura 15 años. Y la adultez avanzada la vamos a considerar entre los 50 y los 65, es decir, dura otros 15 años. Y acá tenemos un conflicto, les decía yo. ¿Por qué tenemos un conflicto? Porque para la Argentina y para todos los países que adhieren a la Convención Interamericana sobre la Protección de las Personas Mayores, que es una convención que se estableció entre los distintos países de América, y que en la Argentina tiene estatus de ley y de jerarquía constitucional por 2 leyes, una persona pasa a ser una persona mayor, es decir, un viejo, ¿sí? Entró en la vejez a partir de los 60 años. Es decir, yo, por ejemplo, tengo 62, soy una persona mayor, soy una vieja, ya entré en la vejez. Ahora, el tema, ¿por qué los 65? Porque nosotros seguimos a un investigador que es Kurt Meinel, y él plantea que recién, más allá de que legalmente y a partir de las leyes haya una edad de inicio, ¿sí? Se dice legalmente, por eso también es que la jubilación se da a partir de los 60 años en las mujeres y de los 65 en los varones. Por ejemplo, hay una serie de normas legales también que marcan este momento a partir de leyes. Lo cierto es que los cambios en el rendimiento motor no se hacen tan marcados a los 60 como sí se empiezan a ser marcados a partir de los 65, y ahora distintos estudios empiezan a decir de los 70.
Entonces, nosotros nos vamos a manejar con estos valores. Es decir, que si yo les tomo en el parcial y les digo cuáles son los años de la adultez inicial, son 10 años de los 25 a los 35. De la media de los 35 a los 50 y de la avanzada de los 50 a los 65. Pero tengan en cuenta que legalmente en la Argentina hay otra diferencia respecto de esta edad que dice que la vejez, es decir, la adultez avanzada, perdón, la adultez mayor, avanzada estamos acá, la adultez mayor comienza a los 60. Sin embargo, estas clasificaciones y estas divisiones son, vamos a ver por distintos parámetros que vamos a analizar ahora, son muy distintas de acuerdo a las expectativas de vida y la experiencia que las personas hayan tenido. Hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Se entiende que esta primera presentación de la adultez? ¿O surge alguna duda? No, profe, para mí ninguna duda. Bien. No sé, el resto. Avanzamos entonces con la siguiente diapositiva y vamos a ver, estas son características generales. ¿Qué quiere decir? Que estas se dan a lo largo de toda la adultez, desde los 25 hasta los 65. Lo que vamos a ver, y este es el concepto que yo le marcaba a Marcos cuando le decía, Marcos, vos que estás recordando, ¿cuál es el concepto clave, el hilo o el parámetro que nosotros vamos a tomar para marcar que se va pasando de una etapa a la otra en la El adultez? rendimiento motor. Es el rendimiento motor, ¿sí? Recuerden que a partir de la madurez sexual empezamos a hablar del rendimiento motor como esta capacidad de lograr mayores manifestaciones de nuestras capacidades coordinativas y condicionales, sobre todo de las condicionales, y que ese rendimiento no va a ser homogéneo, no va a ser todo igual desde los 25 a los 65, sino que lo que vamos a ver justamente es una involución, va a haber un descenso del rendimiento motor y ahora vamos a ver cuál va a ser la causa. Y además, lo que vamos a ver también en la adultez es una gran variabilidad interindividual. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ver que hay grandes diferencias en el rendimiento motor entre distintos individuos. Y que además hay una sincronía. ¿Qué quiere decir asincronía? Asincronía quiere decir que van evolucionando A quiere decir sin sincronía tiempos. Es decir, que van evolucionando en distintos tiempos el envejecimiento de los distintos órganos, como también la evolución de las distintas capacidades y habilidades. De manera tal que a medida que envejecemos, recuerden que envejecemos desde el momento que nacemos, porque todas nuestras células nacen, crecen, se reproducen, envejecen y mueren, ¿sí? En este momento y a partir de alguna etapa de la adultez es cuando este envejecimiento empieza a hacerse más manifiesto. Es decir, que no somos viejos cuando cumplimos 60. Por ejemplo, alguien de 30 es más viejo que alguien de 15 y alguien de 40 es más viejo que alguien de 30. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sus células van pasando por estos procesos de ciclo biológico. Y respecto de la variabilidad, hay dos tipos de variaciones. Recuerden este concepto que tanto les cuesta. Heterogeneidad es lo contrario a homogeneidad. Hetero quiere decir otro, homo quiere decir igual. A partir de la pubertad no hay más homogeneidad. Es decir, que somos distintos para todo e inclusive nuestro propio organismo y nuestras propias capacidades se desarrollan de manera distinta en nosotros mismos. Entonces, cuando hablamos de heterogeneidad, por ejemplo, hay una heterogeneidad interindividual. Interindividual quiere decir Juan y Pedro, dos varones. Juan y Pedro son dos varones de 45 años, sin embargo, pueden ser muy distintos entre sí. Juan puede ser deportista, se alimenta bien, descansa, hace running, entonces tiene un grupo en el cual va y corre 3 veces por semana, además tiene trabajo, toda la vida trató de controlar su propio peso, y tenemos a Pedro que puede ser
también una persona de 45 años que es sedentaria, tiene sobrepeso, ya empezó con manifestaciones de las enfermedades crónicas no transmisibles, tiene niveles altos de colesterol, hipertensión arterial, no le gusta ninguna práctica deportiva y el mejor deporte para él es sentarse en el sillón a hacer zapping con Netflix. Entonces, son dos personas de 45, pero tienen muchas diferencias interindividuales. Sin embargo, Juan, que sale a correr todos los días, o día por medio, cada 3 días, puede ser que tenga muy buena resistencia y muy poca fuerza, y que con los años de tanto correr haya ido perdiendo masa muscular, ¿sí? O que tenga poca flexibilidad o. Es decir, que el mismo Juan, más allá de que pueda tener un buen estado de condición física, el desarrollo de sus capacidades sea distintas en él. A eso lo llamamos heterogeneidad intraindividual. Es decir, yo tengo más fuerza y menos resistencia, yo tengo más resistencia y menos flexibilidad. ¿Mm? Bien, esto es respecto de la variabilidad interindividual. La edad no dice nada. Lo que dice es cómo yo vine desarrollando mis capacidades y mis habilidades a medida que fui envejeciendo. Y el último concepto que es muy importante tener en cuenta es esta diferencia entre envejecimiento normal y envejecimiento adquirido. ¿A qué nos referimos con el envejecimiento normal? Al que van transitando nuestras células producto de este ciclo biológico. Sin embargo, a esas células uno las puede favorecer o las puede perjudicar. ¿Cómo las puedo favorecer o las puedo perjudicar? Con los hábitos. Lo que hagan mis hábitos sobre mí van a marcar eso que se llama envejecimiento adquirido. Es decir, lo que yo hago conmigo a partir de mis hábitos, ¿no? Los hábitos no son externos, yo soy la que adquiero y desarrollo no determinados hábitos. Entonces, por ejemplo, un hábito fundamental para mantener y retrasar mi envejecimiento normal es la inactividad física y el sedentarismo. ¿Todos saben la diferencia entre inactividad física y sedentarismo? No, profe. ¿Qué Sí, sería? porque lo vi en psicología nomás. ¿Cómo, Giovanna? Sí, porque lo vi un poco en psicología. ¿Y cómo podrías marcar esa diferencia? Por favor, ayúdanos. Sedentarismo es cuando directamente no haces ningún movimiento, ninguno. Es como el Ajá. ejemplo que dio cuando está mirando la tele, puede estar 5 horas, 6, y puede estar en el mismo lugar mirando la tele. Ujú, En cambio, inactividad física es cuando no se programa como hábito y lo hace de manera recreativa, cuando ajá. sale a caminar Eso para hacer puede las ser compras o algo. sí, eso puede ser una diferencia. Yo busco una diferencia más simple. La diferencia más simple es, inactividad física es no hacer actividad física. Y sedentarismo es la cantidad de horas que pasamos sentados. Ustedes saben que acá, y por eso vuelvo a repetir, actividad física es moverse, inactividad física es no moverse, y sedentarismo es cantidad de horas sentados. ¿Cuál es el riesgo? Uno puede hacer actividad física suficiente, pero está comprobado que si uno pasa muchas horas sentado, por eso fíjense que dice inactividad física más sedentarismo. Uno puede hacer actividad física, pero si pasa muchas horas sentado, puede ser tan riesgoso como si no hiciese actividad física. Es más, muchas investigaciones demuestran que la cantidad de horas que uno está sentado puede ser un predictor de mortalidad, es decir, de la cantidad de años que uno va a vivir. Entonces, es importante hacer actividad física, por eso el envejecimiento es, no hago actividad física y además estoy muchas horas sentada. Acá en este caso el hábito bueno sería, tengo que hacer actividad física, pero también tengo que evitar estar tantas horas sentado. El otro parámetro es la mala alimentación, es decir, sabemos todos que hay alimentos que son beneficiosos para la salud y que nos preservan del envejecimiento y hay alimentos que la comida chatarra, las grasas, bueno, ahora por suerte los alimentos, a ver si tengo, creo que tengo uno acá, a ver si lo tengo a mano, no lo encuentro. Afortunadamente ahora
No sé si lo ven ahí, si se ve. Esperen que quiero a ver si se ve. Ahora los alimentos, fíjense qué suerte, ¿no? Con esto del etiquetado frontal, no, a ver si no lo alcanza. ¿Lo alcanzan a ver los hexágonos? Ahí está. Sí, sí se ve. Bien, bueno, entonces, esto es un indicador de que esto es un mal alimento, ¿no? Cuantos más hexágonos tenga este producto, octágonos, no son hexágonos, son octágonos. Cuanto mayor cantidad de octágonos tenga este producto, sabemos que es más perjudicial para la salud. Ahora, afortunadamente, el etiquetado frontal nos ayuda a elegir. Bueno, adicciones. Tengamos en cuenta que no solamente las adicciones, siempre decimos, ay, las drogas, bueno, hay dos drogas que son absolutamente sociales y permitidas, como son el cigarrillo, afortunadamente cada vez menos, ¿sí? Cada vez hay mayores restricciones para fumar. Es una maravilla lo que ha conseguido la posibilidad de que no se fume en lugares cerrados. Ustedes no saben lo que era ir a la universidad cuando se podía fumar adentro de las aulas. O en el colectivo, ahora está total en los lugares de trabajo. Por suerte eso ha sido un gran beneficio para la salud del fumador y sobre todo del resto de los que éramos fumadores pasivos. La falta de descanso, es decir, la cantidad de horas que dormimos. Ustedes saben que como mínimo tenemos que dormir entre 6 y 8 horas como mínimo por día. Y otros dos indicadores de un envejecimiento adquirido que no son tan conocidos son, por un lado, las relaciones sociales, es decir, pueden ser tan patológicos, tener vínculos tóxicos con gente agresiva, que tenga actitudes psicopáticas, que tenga violencia no solamente física, sino violencia psicológica y verbal, como tener una mala alimentación. Y por último, el estrés, es decir, vivir en situaciones de ansiedad y de riesgo crónico, no necesariamente un riesgo real, sino muchas veces un riesgo imaginado, ¿no? Esta cosa de que tenemos, de que parece que siempre nos estamos escapando del mamut, o sea, pensando en el hombre prehistórico, o del tigre de dientes de sable, y estamos todo el tiempo secretando cortisol, que es la hormona que nos lleva a reaccionar frente a las situaciones de peligro. Entonces, todo esto que yo acabo de mencionar, todos esos hábitos pueden marcar la diferencia entre una persona dos personas de 45, que pueden tener la misma edad cronológica, pero pueden tener una gran variabilidad interindividual, es decir, ser muy heterogéneos entre sí. ¿Mm? ¿Se entiende esto de envejecimiento normal y adquirido? Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. Sí, profe. Bueno, y lo último, y con esto vamos a cerrar, vamos a plantearlo y lo vamos a cerrar para que ustedes puedan hacer la tarea para la semana próxima. Vamos a marcar que el motivo por el cual se va dando un descenso gradual del rendimiento motor es exactamente el contrario al que hizo que fuera aumentando rápidamente el rendimiento motor. Nosotros dijimos, a partir de la pubertad aparece un nuevo indicador que es el rendimiento motor, un nuevo parámetro. Antes hablábamos solo de competencia motriz, de aprendizaje motor y competencia motriz. Ahora, a partir de la pubertad, empezamos a hablar de rendimiento motor, porque el aumento en la producción de las hormonas sexuales hacen que mejoren significativamente las capacidades condicionales. Y esto también va a permitir que cada vez mejoremos el entrenamiento sistemático y busquemos precisamente nuestro mayor potencial. Pero llegado los 35 años, que se calcula entre los 25 y la 35, el mayor etapa de producción de hormonas sexuales, a partir de ese momento comienza a haber una disminución progresiva de la producción de hormonas sexuales que va a ir contrarrestando el rendimiento motor. Y justamente esto lo vamos a ver en 3 etapas. Vamos a ver que entre 25 y 35 hay un mantenimiento relativo. Entre los 25 y los 50 empieza a haber una reducción, es decir, entre los 25 y 35 no nos damos cuenta que está disminuyendo nuestro rendimiento motor si nos entrenamos. Si somos sedentarios ya nos damos cuenta. Por eso el mantenimiento es relativo.
Vamos a ver que hay una reducción progresiva a partir de los 35 a los 50, ahí ya se empieza a notar, y vamos a ver que hay una reducción acentuada entre los 50 y los 65. La única forma para contrarrestar este proceso de declive que quiere decir que va habiendo un descenso gradual y progresivo, ¿sí? Vamos a ver que después vamos a diferenciar entre declive y deterioro. Declive es proceso gradual y progresivo normal. En cambio, en ese proceso de declive pueden aparecer enfermedades. Y entonces, en lugar de haber un proceso de declive, hay un proceso de deterioro. Deterioro es sinónimo de enfermedad. Declive es sinónimo de aquello que está esperado, producto de mi biología. Bien, y justamente para contrarrestar es que nosotros planteamos que todo eso que ven ahí abajo es necesario, ¿no? Que la gente haga actividad física, que se traslade por medios que no sean a motor, y a lo largo de todo el cuatrimestre insistimos sistemáticamente sobre la importancia de la pausa activa y de hacer al mínimo, como mínimo 30 minutos de actividad física diarios, que ustedes saben que tiene que ser una intensidad, está comprobado cada vez más, una intensidad media vigorosa. Cuanto más vigorosa, aunque sea corta, cuanto más vigorosa sea la actividad física, mayores beneficios va a tener. Y para terminar, algo que nosotros hasta ahora no habíamos considerado porque no era significativo, mientras que uno es un adolescente, todo lo que hace es parte de su actividad física humana. A partir de la adultez es muy importante empezar a diferenciar distintos tipos de actividad física de acuerdo a las actividades que hace un adulto. Un adulto tiene una actividad física cotidiana, que es aquella que emplea para realizar la satisfacción de sus necesidades básicas de la vida diaria, también llamada actividad cotidiana. Entonces, actividades básicas de la vida diaria o actividades cotidianas, que es subir una escalera, pasear al perro, lavar la ropa, hacer la comida, hacer la cama, bañarme, lavarme los dientes. Todo eso implica acciones motrices que implican un gasto de energía, por eso decimos que es actividad física, y que es inevitable hacerlas. Es mi actividad física cotidiana. Pero además puede haber una actividad física laboral, que es aquella que yo uso para ganarme la vida. Y puede ser que mi actividad física sea la que estoy haciendo yo, que estuve dando la clase parada y gesticulando, pero también puede ser la actividad laboral que está haciendo la señora que hace trabajo doméstico de mi vecina que estoy viendo por la ventana, que está haciendo mucha más actividad física, tiene mucho más compromiso que el que estoy teniendo yo, o de la señora que pasó recién haciendo el barrido de la calle, o del señor que pasó hace un ratito con el camión de recolección, levantando ramas. Bien, ahí hay un compromiso mayor de la actividad laboral que el que tuve yo o del que puede haber tenido alguien que está vendiendo en un local o atendiendo en un banco o en una oficina haciendo trabajo administrativo. Y por último, hay un último tipo de actividad física que es la actividad física deportiva o actividad física sistemática o actividad física del tiempo libre, que es aquella que se realiza cuando uno la hace, como el término lo dice, de manera sistemática. Uno puede salir a caminar, como veo también pasar, tengo dos vecinas que todas las mañanas, llueva, truene, pase lo que pase, a las 8 de la mañana salen a caminar, un grupo de señoras, ahí están haciendo una actividad física sistemática, pero también veo pasar a un vecino que, una pareja de vecinos que 3 veces por semana pasan corriendo. Esa actividad física es ya de carácter deportivo, no solamente caminan, sino que hacen deporte, y además por como se los ve, se ve que inclusive se deben anotar a carreras, tienen las remeras, las zapatillas. Bien, entonces puede haber una actividad física de tiempo libre que sea deportiva o que se haga de manera sistemática. Entonces, con toda esta información, con el concepto de rendimiento motor como eje del análisis, con las etapas de la adultez y con los tipos de actividad física, ustedes van a completar
para la próxima clase, que este se suma al trabajo práctico de síntesis, este otro trabajo, ¿sí? Ahí lo estoy mostrando, lo tienen entre las planillas, si no, voy a chequear ahora a ver si está entre las planillas para la próxima clase. No lo tienen que entregar, lo que vamos a hacer es, vamos a empezar la clase analizando, ¿sí? Ya la explicación, la presentación de la adultez la hicimos, y entonces lo que vamos a hacer es analizar esto. Está completo una parte de la adultez inicial para que vean cómo ustedes tienen que completar adultez media, adultez avanzada, y vamos a ver si la semana que viene empezamos con vejez y completamos el apartado de vejez. Ustedes ya lo pueden traer completo porque tienen que leer adultez y vejez para la próxima clase. Entonces, si pensamos respecto de la motricidad cotidiana, primero definimos qué tipo, en qué etapa estamos. En este caso, la adultez inicial, mantenimiento relativo. ¿Cómo es la motricidad cotidiana? Vemos que todavía hay un buen rendimiento motor. ¿Cómo es esa actividad física laboral o motricidad laboral? Todavía también sigue siendo muy buena. ¿Qué pasa con la motricidad deportiva de tiempo libre si la persona está sin entrenamiento? Sujetos sin es sujetos que no se entrenan, que no hacen actividad física sistemática, y sujetos con entrenamiento. Y ahí después les dejo otras filas para que ustedes puedan completar, como dice acá, pueden usar estas filas para las dimensiones de capacidades, procesamiento de la información y afectividad. Entonces, para la semana próxima, las tareas son: leo adultez, leo vejez y completo este cuadro para poder trabajar entre todos analizando las características que tiene el desarrollo motor y fundamentalmente el rendimiento motor en estas dos etapas. ¿Dudas de lo que acabo de decir hasta ahora, hasta recién? ¿Alguna duda, alguna consulta? No, profe, ¿esto se entrega? No, dijo. No, esto no se entrega, pero sí es importante que ustedes hagan el esfuerzo de completarlo, porque eso es lo que nos va a permitir hacer la interacción la semana próxima, ¿sí? Vamos a empezar completando el cuadro sobre cada una de las etapas. Yo recién acabo de hacer algún comentario de la adultez inicial, pero tienen que explicar, ¿sí? Hay un concepto muy importante de la adultez inicial, de por qué es un mantenimiento relativo y qué pasa en la vida de quienes son deportistas en esa adultez inicial. Y por supuesto va a ser muy importante que lean también las orientaciones didácticas, porque ustedes van a trabajar, gran parte de las personas con las que ustedes van a trabajar es con adultos cuando salgan al mercado, o los que están trabajando ya ahora es con adultos. Bien, ¿alguna otra consulta que quieran hacer? Voy a dejar de grabar, así